A los 7, 8 años, en la casa de mis vecinos, nos pusimos a ver El Exorcista. Claro. Plan de 11 de la noche. ¿Cuántos años tenías? 7, 8, como te digo. Wow. Terminó la película, yo muerto de miedo, ¿no? Ahora, ¿cómo me regreso a mi casa? Yo me senté y empezamos a forcejear. Parecía real, no sé si realmente yo me senté, estaba solito ahí forcejeando. No va a ser tan rápido de yo apenas verlo acá, mirar acá. Pero sí le dije a mi amigo, ¿viste? Algunos le llaman el famoso déjà vu, ¿no? Cuando ya ha ocurrido y lo vuelves a pasar y sabes qué es lo que va a pasar. No sabes a dónde fui, donde tú mencionas. Salas. Están los mejores brujos. ¿Qué te parece? Espérate, huevón, me dio un mareo, huevón. Hoy tenemos un invitado que en el transcurrir de su vida sufría de múltiples pesadillas y algunos sucesos paranormales. ¿Qué tal, Mason? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación y bueno, quiero aprovechar este espacio para contar lo que desde muy niño se ha venido presentando, ¿no? Como mis pesadillas que sufro desde muy niño hasta el día de hoy y pues cosas raras, ¿no? Que me pasan a veces, que suceden, que como que lo siento que son cosas paranormales. Para empezar, mi primera pesadilla que tuve, lo recuerdo muy bien, creo que lo recuerdo muy bien porque según yo es mi primera pesadilla que tuve, que fue algo de los 4 o 5 años tal vez habré tenido. Fue un sueño muy extraño que soñé que estaba en una guerra. Estaba en una guerra que estaban bombardeando, disparando, ¿no? Una guerra como tal. Y la cosa es que yo me despierto vomitando. Me desperté vomitando. Yo no sentía miedo. Es muy curioso porque pues a los 4 o 5 años acordarte de O sea, como sueño, que fue algo que todavía lo tienes ahí latente, ¿no? sí, nunca me he olvidado. He tenido muchas pesadillas que les he escrito ahí para no olvidarme. ¿Dónde habrán quedado esos textos? Esos escritos. Que pues me he olvidado, ¿no? Luego, te lo voy a contar como si fuese una cronología, por así decirlo. Claro. Luego, tú sabes que tú tal vez has tenido también esta pesadilla así como que no puedes hablar o como que te quedas en mute y como que sientes que te sacas un hilo. ¿Has soñado alguna vez eso? No, pero sí he escuchado puedes hablar sobre nada. la famosa parálisis del sueño, ¿no? Que es la más conocida, ¿no? En nivel general, ¿no? La parálisis de sueño también la he tenido desde muy joven. Sentía como que te despiertas, ¿no? Pero Claro. no te puedes mover. No, claro, te quedas inmóvil y a veces hay algunos que, por ejemplo, experimentan que hay alguien encima de ellos que los sujeta, que están ahí, e inclusive pierdes el habla. Hasta a mí personalmente me ha pasado, discúlpame que me extienda Meixo, me ha pasado directamente a mí también. Y siempre el horario, bueno, hasta el día de hoy me han pasado 3 veces en la vida. Una en primaria cuando estaba muy pequeño, otra en secundaria y últimamente después del fallecimiento de mi querido papá. Entonces, creo que la segunda fue la más fuerte, ¿no? La de secundaria, mis padres estaban vivos y pues obviamente yo no podía gritar, no podía hacer nada. Y es una desesperación, ¿no? Es como que si te hace un nudo en la boca, tienes una impotencia de poder querer expresar, querer gritar, pero te sentías, o sea, en ese momento creo que yo empecé a valorar muchísimo la vida, aunque no lo creas. Cuando tú estás con una incapacidad, porque yo me sentía incapaz de poder hacer voluntariamente, se puede decir, ¿no? Lo que yo hacía, ¿no? No lo podías hacer en ese momento por la parálisis. Entonces, creo que la mayoría también de los espectadores también les ha pasado el tema de la parálisis del sueño. Pero muy aparte de eso, también de la parálisis, el tema de las pesadillas. Creo que también es importante lo que tú estás hablando. Para poder terminar ya la parte de la parálisis del sueño, la segunda parálisis que a mí me dio fue una de las más fuertes, porque yo intenté de todas maneras comunicar que en realidad necesitaba ayuda, ¿no?
como todos, ¿no? Como todos cuando les pasa eso, se desespera a veces uno por querer que lo ayuden, ¿no? Pero te juro que yo sentía como si todo mi cuerpo estuviera adormecido y no podía mover ni un dedo, nada. Ujú. Entonces, lo único que hice es calmarme, 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 y una vez que yo escuchaba que ya podía, se puede decir, no, ya yo escuchaba mi voz, mis gritos, es donde pues obviamente llamé a papá y a mamá y ellos me ayudaron, me dijeron que era una pesadilla, pero en realidad después yo investigué y eso no se llaman pesadillas, se llaman parálisis del sueño, ¿no? Que sientes que te están amarrando y te juro que eso no es de todos los días que me ha pasado, como digo, ha sido cada 10 años aproximadamente Claro. me vuelve a pasar eso, ¿no? Eh, y creo que a todos los espectadores también les habrá De pasado. hecho, ujú, de hecho a mí, estas parálisis de sueño tampoco me ha pasado ya estos años ya de juventud. Me pasó cuando tenía máximo, a ver, los 15 años, ¿no? Después de esa edad creo que ya no me ha pasado. Y lo que mi papá me recomendaba es que lo curioso también, es que a mí me daba estas parálisis cuando me despertaba boca abajo, o sea, dormía de espalda, ¿no? Uy, eso también Ya, ha pasado una ujú, vez. y dormía de costado, ¿no? Mi cuello de costado. Y, lo que me recomendaba siempre mi papá es que con mis manos, con mis 2 dedos, índice y pulgar, trate de hacer la cruz, ¿no? La Ah, cruz. con Y cada... siempre he hecho eso. ¿Y qué te Y has sentido? ¿Te has mejorado? ¿Has sí, sentido claro, alivio? después de un ratito, ya creo que, no sé, me volví a dormir y ya me despertaba. Y Mm, decía: "Ah, tuve una parálisis de sueño", decía, ¿no? claro. Y bueno, también ya, como que dejando de lado un poco estas pesadillas, em, yo diría, bueno, yo soy una persona que me gusta mucho este tema de terror, cosas paranormales, soy adicto como que a las películas de terror, Sí, sueles ver ya. esos tipos de películas reiteradamente, ¿no? Sí, puede que sea producto de eso también, pero, una vez, no sé, tal vez a los 7, 8 años podrá ser, en la casa de mis vecinos, nos pusimos a ver El Exorcista, plan Claro. de 11 de la noche ¿Cuántos ya, ¿no? años tenías, disculpa, Meixo? 7, 8, como te digo, Wow. por ahí. Y, la cosa es que ya casi a medianoche, ya terminando la película, pucha, imagínate, 7, 8 años, ver esa película es bien impactante, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Y yo, hace un par de años, digamos que la pude ver durante la tarde a solas, pero nunca me he atrevido a verla en la noche. De verdad que, ya no la he vuelto a ver tampoco, pero, pues, cuando tuve esa edad, terminó la película, yo muerto de miedo, ¿no? Ahora, ¿cómo me regreso a mi casa? Claro. Le dije a su mamá de mi amigo que me acompañe, me acompañó, pero creo que me sugestioné porque como que veía cosas, ¿no? Sombras, una cabeza por ahí. Y no es la única vez que me ha pasado, ya más adelante me volví a pasar por estar muy metido, viendo videos de terror, cosas en internet. Veía sombras, cabezas que se asomaban y creo Eso como que era ya la imaginación de tu sí, cerebro también. tu mente, como Ya que te estaba juega en rondando contra. solamente en el tema de las películas, como que esto ya se Ujú, quedaba, ¿no? Como sí, ya estabas haciendo realidad algo que todavía estaba en tu subconsciente, ¿no? ajá, sí. Más cuando me quedé a vivir solo en casa y me puse a ver y, pero lo pude controlar, ¿no? Dejé de ver mucho esto, pero al día de hoy ya no he visto así cosas como que raras, ¿no? En ese aspecto. Pero también has dejado de ver frecuentemente películas o siempre a veces sueles ver De y vez en cuando veo, de vez en cuando ves, sí. pero en el horario más o menos. Bueno, en la noche no he visto ya. En la noche no he visto para nada ese tipo de películas. Pero bueno, en el cine durante la tarde, ¿no? En la tarde más que todo. Claro, mira, sí tienes razón. Hablando de eso también, tú habías mencionado de que a veces tú en la noche, a veces
podías ver, pero, o sea, algunas cosas paranormales, capaz por el tema, ¿no? A veces las consecuencias de ver muchas películas, ¿no? A muy corta edad también, ¿no? En realidad tú has podido presenciar a una corta edad. Estos temas paranormales, ¿a ti te gustan los gatos? Ujú. ¿Tú has tenido gatos ya en casa? Sí, ¿Has criado? siempre hemos criado Dicen ahí gatos en mi que la familia. mayoría, pues, De hecho, tú habla. también tienes gatos acá, Claro, ¿verdad? sí, tenemos justamente acá un gatito que justamente para hoy, se nos ha parado como un espectador y nos está mirando. Claro, está detrás de la cámara, pero creo que a ver, Es como puedo que grabar para que es, puedan ver que en de realidad hecho, está bien concentrado en lo que estamos haciendo. está Y es, muy es muy concentrado. curioso y causa un poco de, no sé, ahorita que me doy cuenta Ojalá se está pueda bien ver porque concentrado. sí, está bien Pero concentrado. seguro él siempre te pone a ver así, ¿no? Cuando tú te pones acá en el escritorio y se Sí, te se queda pone viendo. como protagonista y parece que no se viera nada porque está bien camuflado, pero Tú sabes que se los nos ha gatos, sorprendido. también están entre lo terrenal y Y lo lo del más astral, lo allá. del más allá. Sí, he escuchado muchísimo sobre el Están tema de los entre gatos estos dos, que ¿no? están entre esa frontera, ¿no? Entre lo real y lo paranormal y lo Ujú. irreal. También he escuchado que, bueno, científicamente está demostrado que los gatos han sido, se puede decir, la especie que menos ha evolucionado. O sea, han pasado más de 12.000 años o capaz muy poco lo que estoy hablando humildemente porque he visto un reportaje científico que los gatos es la única especie que ha evolucionado muy poco, siendo gato gato. No, él pertenece a la familia de los felinos, pero el gato propiamente no ha evolucionado casi nada. O sea, sigue siendo familiar del gato africano, ¿no? Que es la primera especie, ¿no? Que tiene un nombre en latín, pero en traducción se llama el gato africano, ¿no? Porque desde ahí viene pues la especie madre de sus antepasados. Y científicamente ha demostrado que el gen no se ha modificado para nada de ellos. En otros animales sí se han modificado muchísimo, tanto las garras, las patas, la forma, su hábitat, pero ellos han resistido muchísimo. Y es más, hasta científicamente lo demuestran que el gato es casi, se puede decir, imposible o rara vez que se enferme. O sea, ellos tienen se puede decir, una inmunología, su sistema inmunológico es tan fuerte y tan potente que ha resistido a muchísimas plagas, a muchísimas, que se puede decir, cambios climáticos, se han adaptado muchísimo. Ahora, si hablamos de la antigüedad de los gatos, en Egipto lo tomaban como algo sagrado. El gato no era cualquier animal doméstico y no lo tenían cualquier persona, lo tenían gente que estaban en la alcurnia. Y es más, hasta cuando moría el emperador o como se llama el Claro. faraón, los enterraban con sus valiosos, con sus seres más valiosos, ¿no? Habían personas que también se iban a la tumba y es más, han encontrado fardos funerarios de gatos que en realidad los han Claro, de hecho la acompañado. esfinge que hay ahí en Está Egipto, representando al gato, ¿no? Es claro, representación. solo que ya no se le muestra esta parte porque pues supongo que ya Por el siendo de tiempo. piedra se destruye, ¿no? Imagínate Sí. tanto. No, pero Y el gato siempre, pero dentro también de lo paranormal, ya hablando, ya salimos del tema científico, hablando de lo paranormal, hay muchísimas, se puede decir, anécdotas, yo datos que he le soñ- colocan al gato como algo paranormal, ¿no? ¿has soñado alguna vez con gatos? He soñado con gatos, eh, sí, gatos en una noche, o sea, soñar que el gato estaba pasando en una noche que yo estaba caminando, sí, no sé qué significa ver un gato en la calle, en pleno sueño, no lo sé, pero sí he soñado, sí he soñado. ¿Tú has soñado también así, Sí, algo relacionado, pero soñé. algo fuerte o algo Bueno, al curioso? momento del sueño simplemente fue un sueño, ¿no? Ya. Luego se volvió realidad. O sea, tú lo viste en el sueño y en la realidad te Años pasó tal cual. después, Ah, fue un tiempo. ya, mira, bueno, mi sueño fue que yo Ya, estaba en una casa, en una cocina, y pues este gato yo lo veía al frente, ¿no? Como que al lado de la cocina, así. entrando para la cocina, una cocina que tenía dos accesos. Tú sabes que un acceso por el patio que da hacia la parte externa de la casa Claro, sala y comedor. el otro ya que se dirige a la parte interna de la casa, ¿no? Y pues yo
en el sueño vi al gato en la parte interna de la casa. Y luego volteo y lo vi al gato de este lado. En el sueño. Ahora, sí, yo me levanté, normal, es un sueño. Años después, ¿qué será? 5 años después. Ha sido buen tiempo. 2018. Antes de pandemia. Sí, 2018. Viajamos con un grupo de danzas, ¿no? Yo bailaba en ese tiempo danzas. Claro. Viajamos a Huancayo y pues nos instalamos en casa de los directores. Y bueno, nos turnábamos para cocinar, ¿no? Como que queríamos hacer cosas, ya nos metíamos a la cocina, preparábamos ahí. Y pues... ¿Tú nunca habías ido a ese lugar? No. Antes. Okay. Por primera vez. Pero ya como que se me hizo como que... Sospechoso. Lo recordé, ¿no? Ese suceso, ese ámbito. Y yo cuando entro a la cocina, me quedé como que en shock, ¿no? A nadie le he contado esto, como que un poco impactado porque era la cocina de mi sueño. Wow. Ya lo habías materializado. Sí. Igualito, lo recordé. Y bueno, entonces, ¿qué? Se me hizo realidad el sueño, decía, pero yo estaba alucinando ya, ¿no? ¿Qué será? ¿Tengo un don? ¿No? Pero también quería saber qué es lo que continuaba, ¿no? ¿Qué seguía? Ajá. Luego, pues saludamos a todos y se presentó ese gato. Imagínate. ¿De qué color era? ¿Recuerdas? Creo que era plomo también, como plomo. Tu Siempre gatito. Esos colores son medios místicos, ¿no? Esos colores. Sí, ha de ser los colores oscuros. ¿Qué será? Oscuros o enterizos, ¿no? De un solo color. Si es negro, negro puro. Porque hay negritos con manchas, ¿no? Pero puro, puro. A veces un poco místico es. Sí, ve. Y ahí la situación no queda porque un día después, no sé, un par de días después que estábamos ahí cocinando, ¿no? También hicimos, nos metimos a hacer las cosas como que para no estar ahí tirados, por decirnos, sin hacer nada. Nos pusimos a hacer ahí con un par de amigos y yo te juro que veo el gato, lo mismo de mi sueño, lo veo el gato de este lado, volteo y, o sea, la puerta que da hacia el patio externo de la casa estaba como que puestita nomás. Y el gato ya venía como que entrando, ¿no? Entrando, O sea, ¿no? El gato no va a ser tan rápido de yo apenas verlo acá, mirar acá. Y era el mismo gato porque solo tenían uno. Es como una teletransportación, ¿no? ¿Qué será? Pero sí le dije a mi amigo, ¿viste? El gato estaba ahí. Y estaba acá. Y se reía solo mi pata. No le tomó importancia, ¿no? No, como que no lo vio algo misterioso, lo vio como creo algo que sí sencillo. se asustó, pero lo tomó con risa. Claro que es gato, ¿no? Sí, pero sí como que... A ti sí te movió el piso. Bueno, a mí sí, ¿no? Pero bueno, solo le comenté a él nomás, ¿no? Porque él estaba ahí conmigo. Pero eso fue lo que me pasó en esa ocasión. Se puede decir también que es un déjà vu. No recuerdo bien el concepto de déjà vu, pero es algo que tú ves en realidad, o ya lo has visto antes, o lo has vivido, lo has presenciado. Podría decirse en un sueño, o algunos más exagerados dicen que en otra vida tú ya has visto esto y tú vuelves ya pues, en otro cuerpo reencarnado y lo vuelves a decir, oye, todavía recuerdo que esto clarito lo he visto, yo lo he pasado y yo sé qué va a pasar. Vamos a suponer, en mi sueño estás pensando que va a entrar un señor de camisa amarilla. Y justamente entra, y para mala suerte, exactamente tal cual como lo describías, o como tú dices, oye, este suceso yo ya lo he vivido ya, lo tengo acá, pero ¿cómo está pasando hoy en día? No sé si te pasa, a mí me pasaba varias veces, o sea, ¿no? yo no recuerdo exactamente, pero siento que ya lo he pasado. Claro, por el tema que la mente a veces es un poquito frágil, la memoria, ¿no? Entonces no lo recordamos al detalle, ¿no? Pero si uno presiente y dice, oye, esto no, yo lo he presenciado. No sé en qué lugar, pero lo he presenciado, ¿no? Eso, algunos le llaman el famoso déjà vu, ¿no? Cuando ya ha ocurrido y lo vuelves a pasar y sabes qué es lo que va a pasar, y te sorprendes, ¿no? O sea, eso... Sí, pero eso me ha pasado. he visto que hay como que sientes eso, pero
un poco borroso, ¿no? Ya he pasado esto, Claro. pero hay personas que ellos, desde muy pequeños, Desde pequeño, sí, sí, he hay una escuchado persona eso. que dice, yo me llamo tal, vivo Tal en tal cual. lugar, Los niños sobre todo, así ¿no? fallecí. Hay una persona, Estuve en tal sitio, conocí a tal persona, en el ajá, año 1700 y mi algo, nombre es tal, mi y hasta apellido es inclusive tal. se acuerdan hasta el número de su codificación, de su casa, ¿no? De Y es verdad, es un extremadamente, poco tenebroso todo esto, ¿no? es muy fuerte, ¿no? Pero sí ha habido casos, inclusive, otros que dicen que se han sido viajeros del tiempo también, Hay mencionan ya hablando de ese varios tema. casos hay. Hay muchísimas teorías, inclusive. Yo estaba viendo un video de Alatolán, creo que es un personaje que supuestamente dice que es una persona inmortal, es un ser inmortal. Yo he visto por redes sociales y habla sobre el tema de la Biblia oculta, ¿no? Aunque no lo creas, nosotros que estamos aquí conversando, ahorita son las 12:20 de la madrugada, ¿no? Entonces, Es imagínate con qué cierto. presión estamos nosotros frente a las cámaras, ¿no? Y de hecho, tu gato creo que a las 12 en punto más o menos se puso a vernos. Sí, sí es verdad, eso sí es verdad. Justamente a las 12 se posicionó como que mirándonos a nosotros. Ujú. No sé si nos quiere decir algo, un mensaje, pero en realidad desde que hemos iniciado, aquí seguidores, eh, toda la comunidad, desde que hemos iniciado el gatito, que bueno, mi gatito que yo tengo, que es un gato plomo, no es medio místico, nos ha quedado mirando desde que iniciamos esta grabación. No, ahorita pues ya se fue, ¿no? Pero él Ya ha se aburrió. estado, ya se aburrió. Pero mira, volviendo al tema, hay un personaje que se llama Alatolán, creo que si no recuerdo. Por ahí en los comentarios nos pueden escribir, nos pueden hablar. Habla sobre el tema de que explica cómo se puede regresar en el tiempo, cómo puedes ir al futuro, cómo puedes ser inclusive inmortal, cómo puedes hacer de que en realidad tú permitas que, por ejemplo, este objeto pueda levitar y tú mismo puedas levitar. Con la misma mente. Lo explica y lo explica cómo generar el tercer ojo que le llaman. Lo explica paso a paso cómo hacerlo. Uno de ellos te explico así sencillo. No lo sé si es verdad, no lo he puesto a prueba. Yo soy un poco, se puede decir, escéptico en esas cosas y muy ajeno también. No me gusta meterme por sitios o lugares donde en realidad sé que no me van a conllevar a algo que a la larga me va a afectar, ¿no? Ujú. Entonces explica, una de ellas así breve nada más explica que en realidad para que puedas generar la levitación o levitar cualquier cosa, tener poderes supuestamente paranormales o así se puede decir metafísicos como le puedan llamar, ¿no? Dicen que primero tienes que ubicarte en una habitación de por sí sin ruido, que no haya ni el mínimo ruido. El otro es pensar, mira, ojo, que eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice Alatolán, que es un ser que ha aparecido y que supuestamente dice que él viene de otro mundo y que es inmortal y tanta cosa, ¿no? Allá. ¿Qué es lo que dice? Que en realidad para poder generar el tercer ojo que le llaman, ¿no? Y ese tercer ojo es el que en realidad nosotros lo tenemos. Algunos científicos le dicen que es la famosa, la glándula hipófisis, que es la más importante de nuestro cerebro y que en la antigüedad la utilizaban muchísimo para poder hacer levitaciones, todo eso, ¿no? Y que la gente no lo dice porque es algo místico y no les conviene, pues no, porque eso cambiaría, alteraría la realidad hoy en día. Pues imagínate ver personas que puedan hacer levitaciones así. Claro. No, o sea, no es algo Prácticamente normal. con Entonces te va a poderes alejar prácticamente, ¿no? prácticamente. Y ahorita con el tema de la cinematografía, que lo han exagerado la gente, que han dicho, oye, no, él es brujo, que hay por acá. Entonces uno se siente aturdido practicar eso. Entonces que la gente no lo toca. Y lo tocan gente que en realidad tiene que esconderse porque si no te persiguen. Te pueden perseguir muchísimas cosas ahorita con personas que están en la alta, que te pueden buscar, te pueden asesinar por dar información falsa o por dar una información que Algo, altere a la algo sociedad. parecido a lo que le pasó a Jacobo Grinberg, me parece Sí que he se llama. escuchado de él, he escuchado que desapareció, ¿no? Por dar Sí. una información que en realidad iba en contra de algunas industrias, empresas, altos mandos. Entonces, volviendo al tema, lo que menciona él es que para que pueda hacer eso, uno, si en relato sencillo,
es que él decía que tenías que ubicarte en una habitación, luego tenías que pensar el suceso más importante y más sentimental que hayas vivido. Cualquier momento, la pérdida de tu padre, algo que en realidad te sumerja en lo más sentimental y tú sientas que estás en ese espacio, estás en ese lugar. Entonces, y ahí tenías que concentrarte y decir algunas palabritas que están en hebreo. Así lo menciona él, ¿En porque hebreo? en hebreo, necesariamente en hebreo, es una frase que él lo menciona. No, yo no lo puedo mencionar uno porque no recuerdo y otro porque no quiero experimentar nada anormal aquí a estas horas. Entonces él lo menciona y dice que con eso es suficiente para que tú puedas tener esos poderes y que lo practiques, y que lo practiques siempre en una habitación sola. Similar también sucede con el tema de que si quieres regresar en el tiempo, pero eso sí, el ser que se llama Alatolán sugiere de que en realidad él no se hace responsable si es que tú te puedes quedar en ese transcurso del tiempo. O sea, en la línea de tiempo tú te quedas y puede ser que no puedas volver a regresar. Entonces, son cosas fuertes y que supuestamente dice que él tiene, o sea, él ha leído la Biblia oculta. Hay un libro que le llaman la Biblia oculta o la Biblia negra, que eso dice que son pocas las personas que tienen. ¿La Biblia del La diablo? Biblia, no le podemos decir la Biblia del diablo. Porque sí existe la Biblia del diablo. Mira, en ¿O realidad es no se otro llama Biblia del libro? diablo, por si no lo hubieran puesto, ¿no? No le dicen que es la Biblia oculta, que es, no es que hablen del diablo, sino hablan de No. sucesos que el ser humano no sabe, o sea, desconoce de sí mismo. O sea, es como, por ejemplo, te digo, yo te creo como robot, pero eso sí, al robot no le voy a decir cómo poder hacer estas cosas. Yo Claro. como tu creador, yo como creador de ese robot, yo no le voy a colocar información para que él sea independiente, para que él pueda hacer algo. No, 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 no. Lo voy a programar solamente para que haga tales cosas y que no se entere de más. Yo como su creador tengo todo el conocimiento del mundo para poderlo decir en qué sí y en qué no. Entonces, algo así más o menos relata de que este libro hay cosas que nosotros los humanos podemos hacer, pero no nos relata. No hay ni un libro que nos diga, mira, tú haces esto, puedes regresar en esto. Puedes ir en contra de la física, se puede decir, ¿no? Claro. De la realidad. Por ejemplo, ir a la cuarta dimensión, también hablan ahí en la Biblia oculta que le llama. Y Alatolán también lo explica cómo ir a la cuarta dimensión. Entonces, son sucesos que en realidad están fuera de la realidad porque no es un pan de cada día, no es algo que uno lo puede hacer fácilmente, no, pero siento que puede que en un grado sea creíble, puede que en otro grado sea solamente para generar expectativa, para generar seguidores, no lo sé, no he tenido el contacto con una persona que diga, oye, sí ha pasado, bueno, no sé, pero sí hay videos de personas que han viajado en el tiempo, ¿no? Han ido a tal Hay año, casos. Sí, hay otros que muchos han casos. reencarnado, como tú bien lo has dicho, ¿no? Que han reencarnado, que conocen todo, cómo falleció, cómo murió. Hay niñitos que en realidad nacen ya con eso, que le llaman la reencarnación, pero sigue siendo para mí algo, se puede decir metafísico, ¿no? Metafísico porque es algo que puede que sea creíble, puede que no. Para algunos que son escépticos dirán, bueno, de seguro ha sido un sueño, no pueden decir, no puede ser que es un sueño muy fuerte y se le ha quedado. Otra cosita que iba a hablar que tú estabas hablando Algunos sobre. dicen también que son diferentes dimensiones, ¿no? Que a veces son dimensiones paralelas, ¿no? Paralelas Que a veces también. dicen que las cosas paranormales son reflejos de estas dimensiones. Claro. O sea, que están superpuestas. Bueno, aquí les dicen el más allá, pero bueno, es otra dimensión, ¿no? Es otra O dimensión. dimensiones, múltiples dimensiones, ¿no? Por ejemplo, que se mueve una silla y algunos le dicen es paranormal, pero pues simplemente es física, me parece, o metafísica, no sé, son reflejos de otra dimensión. O claro, cuando en los hospitales, ¿no? Abandonados, estos lugares donde pena mucho y se mueven cosas, todos estos reflejos, O no las es que sea voces. paranormal, O las sino que voces. son reflejos del pasado, que También. se repiten continuamente, ¿no? Lo que yo escucho en física de que hay el tema de los sonidos, cuando uno, por ejemplo, habla, por ejemplo, aquí ha sido un lugar, se puede decir, por ejemplo, los hospitales, uff,
era un entra y sale de muchas ondas sonoras, ¿no? Las voces. Entonces dice que Claro, se queda impregnado en cada partícula de cada material de ladrillo, de del cualquier espacio, espejo, de cualquiera. de Entonces, lunas. cuando hay un silencio total, eso está tan cargado, eso es lo que yo he leído De hecho, en el física. sonido se puede almacenar. Sí, se puede almacenar. Sí. Entonces, llega un momento donde justamente es en la noche donde, por ejemplo, vamos a suponer que esto ya es abandonado y uno empieza a hacer grabaciones paranormales y escucha voces. Y hay aparatos, ¿no? Electrónicos que te pueden medir esas intensidades, o sea, esas voces tan agudas que el oído humano no lo puede, pero lo capta ese aparatito, ¿no? Imagino que lo habrán visto en bastantes videos que a veces empiezan a hacer investigaciones paranormales, ya se van a lugares como cementerios, casas abandonadas, llevan ese aparatito, ¿no? Con un ente, con una persona que es un ente, ¿no? Que conoce el tema parafísico, Ujú. paranormal, metafísico, perdón. Entonces, científicamente ha demostrado que esos ruidos se quedan impregnados y cuando hay un total silencio es donde ya no aguanta la vibración y empiezan a emitir. Que para el oído humano a veces se nos hace un poco complicado, pero hay personas que sí captan rapidísimo. Y eso se demuestra con la vibra, porque tú sabes que nosotros estamos cargados, nosotros Claro, somos energía cargada, entonces quieras o no, la voz también tiene un poco de energía y queda impregnada esa todo es energía. energía. Entonces, Sí. quieras o no, mientras que estemos en este planeta, pues va a suceder ese tema de esas partículas, ¿no? Minúsculas, ¿no? Esas vibraciones que a veces uno pasa desapercibido y dice, no, es algo paranormal. Pero eso sucede, ¿no? Sucede. Hasta con sombras que han visto, a veces aparecen, ¿no? Yo nunca he visto en mi vida la sombra, por ejemplo, como a veces uno lo he visto en redes sociales, en videos así, videos caseros, que sale una sombra de una persona tal cual, blanca, con fisonomía, todo. Yo no he visto hasta el día de hoy, ¿no? Algo tú has visto capaz en el Sí, transcurso. vuelvo a mis sueños. Em, a ver, no fue una parálisis de sueño, pero sí, fue una pesadilla. Y yo quiero pensar que fue una pesadilla, ¿no? Pero lo que pasa es que ya después de pandemia yo me quedo solo en casa, hasta ahora vivo solo. Mi papá viajó ya, él está trabajando en otra ciudad y yo desde ese momento, hace 4 años por ahí será, ya estoy viviendo solo en casa. Y bueno, para esto él se compró una cama, ¿no? Con un colchón bien cómodo. Yo por querer dormir ahí, pues empiezo a dormir ahí en su dormitorio, ¿no? En esa cama cómoda. Y para esto su dormitorio está en la última parte de la casa. Al fondo. Sí, da con, bueno, la otra casa, ¿no? Del vecino y ellos tienen un corral. O sea, da con un corral. Y Continuo, sí, claro. sí, y se escuchan los ruidos de los animales, ¿no? Y Que es bueno, lo normal, ¿no? Cuando uno vive en distritos que algunas casas, sí, ¿no? sí, Sus corrales crían animales, ¿no? En ajá, otras casas almacenan cosas, ¿no? Pero acá mayormente animales, hay ¿no? un corral. Ujú. Y bueno, en mi dormitorio duermo normal, tranquilo, ¿no? La habitación de mi papá es el amortiguador de esos ruidos, ¿no? No se escucha nada en mi dormitorio. Pero en el cuarto de mi papá sí. Y ya, pues la primera noche que me quedé, se sentía raro, ¿no? Esos ruidos de los animales, imagínate. Dormir con ruidos, no sé, tal vez para algunas personas se les haga normal, ¿no? Tal vez algunas personas viven en campo, tienen su corral, acá hay muchas personas, ¿no? Claro. Se les hace normal, pero a mí no, es la primera vez, pues. Y bueno, ya, eh, continué durmiendo ahí en el dormitorio de mi papá, hasta acostumbrarme con algo de temor, de miedo, ¿no? Porque se me hacía muy extraño esos ruidos. Y bueno, hasta que me acostumbré. Y bueno, como yo sufro de pesadillas, Claro. de vez en cuando, no siempre, raras veces, se me presenta la pesadilla en esta ocasión. Y esta pesadilla la sentí tan real. La cosa es que, bueno, yo me acosté y sentí que alguien estaba ahí echada en la cama. O bueno, sentado, perdón, en la cama. En esa nueva cama que tu papá había Sí, comprado. yo estaba durmiendo, abro mis ojos en la pesadilla, supongo, ¿no? En la pesadilla veo una persona dentro de la sábana, de una sábana, que estaba sentado frente a mí. Wow.
y me agarró miedo, pues, ¿no? Claro. Yo me senté y empezamos a forcejear. Empezamos a forcejear. Pero era un sueño, era una pesadilla. Era una pesadilla, pero Parecía real. parecía real. No sé si realmente yo me senté, estaba solito ahí forcejeando realmente, Pero pero... tú sentías tan real que hasta inclusive tú sentías la Ajá, fuerza que hacías sí, tú. sí, se sentía bien real. Estaba forcejeando, yo con miedo, ¿no? Pero Claro. no cedía porque pensaba que esta cosa, un ente, yo decía que era, se apoderaría de mi cuerpo, qué sé yo, ¿no? Así que con ese miedo yo estuve ahí forcejeando ahí, hasta que se desvaneció esa cosa. ¿Tú te despertaste después de eso Sí. o seguiste durmiendo? Seguí durmiendo, luego ya me desperté, tenía una pesadilla. ¿No viste o no promediaste más o menos a qué hora era esa de pesadilla? madrugada, porque Más o menos. se veía todo oscuro. 3 de la No mañana. sé, 3 de la mañana Es probablemente. una hora siempre Sí. precisa, ¿no? Sí. Que suelen hacer esas actividades. Ujú. Y bueno, ahora yo ya no duermo ya en su dormitorio porque pues... Claro, con ese suceso, pues no merita, ¿no? No dormir de ahí. Ajá. Y bueno, aquí te tengo mira, un folleto Una revista. que me encontré, o bueno, que me lo prestó un familiar que tiene varias cosas, ¿no? Sobre nuestro distrito. Y Ahí hay varias, muéstrale al hay público varias, sí, de qué se trata. hay y- varias historias que suceden aquí en la ciudad. En Te la dejo, particular, claro, muchas gracias, Meixo. Sí, mira, es espectacular. Esta es una revista que ha sido publicada hace 14 años aproximadamente, ¿no? Y lo conserva bien, ¿no? Está bien conservada. A ver, Ahí te muestra esa dice... historia de una familia muy conocida, ¿no? Una casa muy particular que siempre comentan que ven cosas raras desde cierta hora. Y lo han hecho en revistas, lo han publicado, ¿no? O sea, me imagino que tienen el consentimiento de la familia que en un tiempo habitó, ¿no? Es una historia pública, ¿no? Me imagino. A ver, acá un está mito. titulado como La Casa Embrujada. A ver, lo voy a leer porque es un fragmento, no es tan corto, pero me imagino que es interesante, ¿no? La Casa Embrujada. Cuentan los vecinos que hace mucho tiempo en la casa ubicada en el Block 13, en la cual vivían la familia Saldaña, la que estaba conformada por 7 hijos, era un hogar como cualquier otro. Pero de pronto empezaron a suceder cosas extrañas en aquella familia. Se inició con el jefe del hogar, quien de la nada empezó a arrojar sangre por la nariz y la boca. Todos pensaban que como el señor era político, había sido golpeado por los militares que ingresaron a su domicilio. Luego de unos días, este falleció. Muchos comentan que su muerte se debió a causa que el antimonio del oro de la casa había perforado sus pulmones. Otros que le hicieron brujería. La dueña tenía una hermana, la misma había fallecido en la parte del corral, de la misma enfermedad. Luego pasó un tiempo y sus hijas fallecieron de lo mismo. Posteriormente, la señora decidió radicar en Chiclayo, pero el aguacero del año 1985 hizo que la señora regresara a ver en qué condiciones estaba y se dio con la sorpresa que su casa no se inundó como las demás casas. Wow. Despertando la curiosidad de los vecinos. También cuentan que se encontró una máscara y 2 tableros de oro. Pero en realidad de eso no se tiene una prueba de dicho hallazgo. Tanto fue el comentario que llegó a la prensa hablada y escrita, y los periodistas decidieron venir a investigar la casa, realizando una serie de perforaciones sin hallar rastro alguno de oro. También cuentan que llegó el padre Amancio Barona, que en este caso es el primer sacerdote que llegó al distrito, ¿no? Aclaración esto. Eso ha sido hace tiempo, ¿no? Quien durante su rezo pasó algo extraño. La Biblia se cerró y se cayó al suelo. ¡Wow! Poniendo en pánico al sacerdote, quien dijo que la casa se encontraba poseída y decidió salir de la vivienda. Después, la señora decidió dar a cuidar su casa a otra familia, quienes dan testimonios que ven sombras y que se escuchan voces de quejidos y llantos. Y decidieron abandonarla
por el pánico que causaba. En la actualidad, llega de vez en cuando un sobrino a darle mantenimiento. Algunos vecinos cuentan que la casa se ve destruida y abandonada en el día, pero después de las 12 de la noche, la casa se observa muy bien arreglada. También cuentan haber visto hombres en el techo sacando cosas de la casa como muebles, roperos, etc. Otros dicen que aparece un toro negro cuidando la puerta y también hay un televisor antiguo que funciona por las noches y nadie hasta la fecha lo ha podido sacar. Lo último que nos enteramos es que un grupo de 3 amigos hicieron una apuesta de quién duraba más tiempo dentro de la casa. Empezaron a beber licor en la sala y se quedaron dormidos y al despertarse se dieron cuenta que cada uno se encontraba en diferentes dormitorios, saliendo despavoridos y haciendo la promesa que nunca más volverían a entrar a ella. Pero nosotros aún no sabemos qué misterio guarda esa casa. Muchos dicen que ahí se encuentra enterrado un toro de oro macizo, el cual hasta ahora es el guardián. Y otros que ahí fue enterrado vivo un brujo. Mira, en realidad varios fragmentos que dice aquí me hace llegar, ¿no? También me hace llegar al tema, por ejemplo, lo que dice, ¿no? Sobre un toro de oro que está enterrado. Lo que yo sé en lo particular, hasta por historia, algunos profesores de historias que saben del Perú antiguo, que saben que en realidad esta zona ha sido habitada por culturas precolombinas, mucho antes que venga Colón. Ellos tienen muchísimos mitos, muchísimas leyendas y sobre todo que esto ha sido su hábitat de ellos. Y hay que saber también que ellos también contaban con brujos o los famosos sacerdotes, ¿no? Que tenían en cada cultura. Entonces, yo diría que si es que está embrujada es probablemente, ¿no? Que haya algo de valor y que le pertenece a otro, se puede decir, a otra familia, ¿no? Una familia que en realidad se puede decir es muy antigua. Que puede también darse el caso de que como esta zona es un poco, que te digo, rodeado por puros cerros y aparte por huacas, entonces es probable de hecho, que también la ciudad haya... tiene partes de Huaca, todo ha sido Claro, Huaca, claro, ¿no? todo. Entonces puede darse por ahí también el caso porque en realidad hay muchos comentarios de bastantes personas que yo personalmente he conversado con ellas y siempre me dicen que Tumán es, en otras palabras, si nosotros vamos a la etimología del distrito de Tumán, te cuento, Meixo, Tumán viene de 2 voces griegas, ¿no? Que en realidad significa, pues, ¿no? Cementerio, descanso de muertos. Entonces, y eso justifica también el tema de que haya muchísimas huacas, muchísimos sarcófagos, que en realidad, por el tema de que el Ministerio de Cultura no viene a hacer esas excavaciones, pues los tiempos van pasando y la población sigue, ¿no? Sigue siendo densa. Entonces, habitan en lugares que a veces uno no sabe que ahí capaz hay algunos restos enterrados y eso genera algún tipo, qué sé yo, ¿no? Si hablando de lo paranormal, algún malestar a esos verdaderos dueños de esos lugares. Es como, por ejemplo, tú falleces, qué sé yo, ¿no? Y hablando de lo paranormal, y alguien viene y habita tu casa sin importarle nada, sin importar la importancia, y no cualquier persona habitaba este lugar, pues tú desde el más allá, como se dice, ¿no? Hablando ya en lo paranormal, en lo metafísico, ¿no? Te estarías rondando, como se dice, ¿no? El lugar donde fue tu casa, fue tu habitación, fue donde tú vivías. Y sobre todo, que si hay objetos de mucho valor, como acá lo menciona, ¿no? En el tema de brujería también ese es otro tema. Acá dice que también probablemente esté enterrado un brujo. Sabemos que en el norte del país, aquí en Perú, existen hasta el día de hoy el tema de los brujos y es De más, hecho, los mejores brujos, disculpa que te interrumpa, los mejores brujos se encuentran en el norte del país. Uno de ellos es el distrito de Salas. Si tú investigas, ustedes investigan, gentita, si ustedes investigan, colocan los mejores brujos de Salas, les van a salir bastante link tanto en TikTok, en otras redes sociales, hasta en YouTube, ¿no? Porque en realidad sí están los mejores brujos del país, te hablo, no sé si es de Sudamérica, no lo sé, están en Salas. Entonces,
si hablamos de brujería, pues creo que hasta el cansancio sabemos ese término aquí en nuestro distrito, como local, como provincial y a nivel nacional. Nos respetan bastante la parte del norte, ¿no? Tiene mucho misterio. Te cuento una anécdota con un par de brujos. ¿Tú conversaste con esos brujos o cómo? Mira, No directamente. para empezar, mi casa se sitúa entre, por así decirlo, entre el bien y el mal, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Es Yin Yang Yo? ¿O qué? Podría decirse así. Al lado derecho, ¿Hay alguien que hace brujería o cómo? sí. Bueno, al lado derecho está la casa de mi abuelo. Ok. ¿Ya? ¿Ese es el mal o el bien? El bien, porque mi abuelo es muy católico. Ok. Está ok. muy centrado en la iglesia, siempre lee la Biblia. Pero del otro lado hay una bruja. Vive una bruja. Wow. Y yo recuerdo de niño haber entrado allí a esa casa De y niño. presenciar, sí, ¿Qué has cómo presenciado? hacían sus Ritos. sus ritos, ¿no? Rituales que le llaman. Sí. Bueno, es como que, bueno, ¿Nunca yo has fui a visto una acompañar a un estrella? familiar. Una estrella, no. No, eso Nunca. dicen que es... Eso ya es muy fuerte. Sí, te tengo varias anécdotas de eso, de hecho. Pero bueno, es curioso porque, pues, por una parte está la casa de mi abuelo, que siempre reza por toda la familia, ¿no? Por el otro lado, dicen que, pues, es mi vecina, ¿no? Siempre me dice hijito, pero dicen que una familiar que también se dedica a esto, bueno, familiar directo no, sino que por parte de mi flaca, ¿no? De mi enamorada, se dedica a esto y dice que me cuide porque es doble cara. Sí, Ajá. esa es la característica, ¿no? que Sí. tienen esas personas para no generar Y ahora, evidencia. no sé si tú alguna vez has ido a escuchar o a que te lean las cartas, pero yo fui acompañando y bueno, sin querer, ¿no? Me pidieron que saque una carta. No sabes a dónde fui, donde tú mencionas. Salas. Están los mejores brujos. De hecho, su casa de brujo estaba frente al cerro. Alejado de la ciudad. O en realidad Claro, ya quedaba en el era cerro. pueblito, sí, al lado del pueblo, ¿no? Del cerro. Y bueno, él en nombre del cerro, ¿no? Hacía estos, ¿cómo se puede decir? Estos ritos. Claro. Y bueno, yo fui a acompañar a mi enamorada, ¿no? Que bueno, ella estaba un poco ajetreada. Y como ella y su familia, bueno, son de ser creyentes en estas cosas, pues recurren a esto, Supersticiosos, ¿no? Supersticiosos. Pero bueno, por si las dudas, mi enamorada fue a que le hagan una limpia. Y ahí, yo a su lado, ¿no? Me hizo que saque, yo incrédulo, ¿no? Yo hasta que no vea, no creo. Claro, tú eres objetivo, no subjetivo. Uh-huh. Y bueno, ahí me pidió que saque una carta a mí. Y dijo, se sorprendió, ¿no? Creo que La bruja. como que, no. No salió nada de eso, pero sí, se sorprendió porque salía como que un rey, creo. Wow. Y me dijo varias cosas. ¿Qué simbolizaba eso? ¿Qué te dijo? Que tenía una buena posición, digámoslo así, pero que me cuide. Y acertó en un par de cosas que, bueno, no, digamos que no fue tan específico, pero fueron cosas que yo no quería en ese tiempo que se entere nadie, ¿no? Claro. Lo trabajaba en mí mismo. Solo lo sabía mi enamorada, pero es imposible que antes de llegar se lo diga al brujo, ¿no? ¿Para qué le diría algo sobre mí? Y bueno, esa es una anécdota con un brujo, ¿no? Wow, interesante. Mira, en el tema de brujo yo nunca he ido, tampoco he participado en nada de eso. Soy muy, a ver, ¿cómo podemos decir? No creo. Yo sé que existe el bien y el mal, pero no recurriría, o sea, te lo digo Yo personalmente. tampoco, no me gusta.
Claro, pero no acompañaría tampoco. Tampoco. En lo personal te hablo. Yo respeto cada opción, cada... No, de hecho, yo Entonces, fui como que por fuerza, por ¿no? fuerza, por acompañar, ¿no? Acompañarme. Claro, no, pero yo no, ni por acompañar. Mira, te cuento, bueno, mi enamorada, ¿no? Lo que pasa es que ella estaba en casa de su amiga y en realidad su amiga le dice, oye, ¿qué te parece? Espérate, huevón, me dio un mareo, huevón. Me dio un mareo, huevón. Sentía que me caía, mi cabeza se caía. Ya me pasó ¿Qué ya. fue? No, me dio un mareo, sentía que mi cabeza se caía para allá. ¿No? ¿Será que no debes de contar esto? No, eso no, o sea, yo quería contar nomás, solo que me agarró un mareo de la nada, me agarró un mareo. Es como si mi cabeza se hinchara así y se fuera para el otro lado. Por eso que yo quería seguir y con el tema de la brujería, yo sí no, bueno, para ir a visitar a un brujo, yo no estaría de acuerdo, ¿no? Ni por acompañar, ni así sea charla virtual o por llamada, no me ofrecería. Yo sé que existe el bien y el mal, lo sé perfectamente. Te cuento una pequeña de mi enamorada. Mi enamorada estaba en casa de su amiga. Y su amiga tenía un contacto de una bruja. Pero no es la bruja que la pintan en las películas gringas, ¿no? Es una señora cualquiera normal que lee cartas, ¿no? Nosotros vulgarmente le llamamos bruja, ¿no? La bruja, ¿no? La bruja. Entonces, su amiga de curiosa, perdón, su amiga le dice, oye, ¿qué te parece si te lee la bruja que yo tengo en contacto? Las cartas te lee para saber cómo, porque ella, o sea, te comento, ¿no? Mi enamorada estaba con dolores de cabeza, sufría de algunos mareos de la nada, ¿no? Le hacían chequeos y no encontraban el por qué. Entonces, ella como diciendo, bueno, ya, normal. O sea, ella lo tomó como algo normal. Para mí, yo siempre le resaltaba a ella que eso no es normal, pues, ¿no? Se está metiendo en un campo que ella desconoce. Entonces, cuando te metes en un campo que desconoces, pues obviamente Te para mí no es lo pasean. correcto. Claro. Ujú. Entonces, resulta que le llama, hacen la llamada, no sé cuántos soles le cobró, no lo sé, por la llamada. Por TikTok, ¿no? Pero no, no, TikTok. No, claro, estaban en TikTok, le hacen la llamada. No, Aparte, pero la no. transmisión era en TikTok, digo. ¿Cuál es la transmisión en TikTok? ¿Dónde lo vieron? No. Hizo videollamada. O sea, no sé cómo consiguió el contacto su mejor amiga. Su mejor amiga es la que tenía el contacto. Ya. Su mejor amiga tiene el contacto. Y le pasa a ella, le dice, ¿qué te parece si le llamamos a esta persona? Ella siempre la bruja me lee las cartas de eso. Entonces, que te lea a ti, pues, le dice, mana, ya. Y le hace la videollamada. Y mi enamorada me dice que la fisonomía de la bruja era normal, era como una señora de Claro. 39, 40 años, simple. Uno no se iba a imaginar que ella pues es bruja, ¿no? O sea, no daba la apariencia de supuestamente algo, qué sé yo, que te impresione o que te dé miedo. No, nada, al contrario. Entonces, cuando le empieza a mirar los ojos, porque le estaba en llamada, estaba con el celular acá en videollamada, le empieza a hablar todo. Y toca un temita, no es un tema que en realidad hablan de mí como a su enamorado. Y le dice, tú tienes un gran chico a tu lado. Le dice así, en realidad a mí me escarapeó el cuerpo, pues, ¿no? Porque yo no lo conozco a ella, tampoco nadie le ha dado información de mí. ¿Qué Y fue lo que te dijo? me ha descrito, ella lo que me cuenta, mi enamorada me cuenta, me ha descrito como si te conociera de toda una vida. Y me dijo que tu enamorado donde proyecta, él se centra y pone todas sus fuerzas, le va súper bien. Pero es ahí, donde que él, lamentablemente, van a ver y tiene amistades que en realidad no son amistades. Que esas amistades que tiene, que él se cuide. Porque en realidad hay algunos que sí le quieren hacer daño. Por envidia, porque lo que él tiene, ese talento que él tiene, no va a generar envidia y también Obviamente. personas que lo van a alabar y lo van a aplaudir. Pero van a haber algunas amistades que se van a disfrazar de corderos. Y en Más, realidad es eso lo que me dice. Y lo ha escrito casi tal cual. O sea, yo me quedo sorprendido. No es que tampoco diga, bueno, yo todo proyecto donde me voy me va bien. Claro, suena bonito, pero sí me ha estado pasando muchas cosas muy bonitas en proyectos que lo he iniciado desde cero, como se dice, ¿no? Y lo ha descrito bien, o sea, me sorprendió muchísimo de ella, ¿no? Ha contado algunos temas personales que no lo puedo decir por acá, ¿no? De ella, ¿no? Y le ha atinado bien. Entonces,
En realidad yo no sé si ellos hacen pacto con el diablo, no lo sé. Creo que también puede ser un don, ¿sabes? Porque no Puede ser todos un don. son malos. Algunos hacen sus... Yo he escuchado que hablan con sus muertos, así les dicen. Pero mira, Mis muertos me Eric, dicen, pero siempre con sus virgencitas, sus santos. ya, mira, te Yo, comento, yo he yo creo tenido que hay buenos y información, malos, ¿eh? yo estaba también viendo alguna información con respecto, y eso te dice la Biblia, ¿no? Disculpa que toque ese fragmento de la Biblia. Dice que cuando uno muere, en la Biblia está, cuando uno muere no deja ni un rastro. O sea, no puede haber una alma que quede por acá. Se desvanece, listo, se acabó. Ahora la pregunta, ¿por qué hay esas personas que tú mismo lo has dicho, tienen el don de poder comunicar? Porque yo he visto gente que publica y dice, bueno, yo soy, no sé cómo le llaman, que puedo ver y puedo contactarte. No sé si tú has visto esos videos, hay personas que Sí. tienen supuestamente el don de contactarte. En Te dan muchas la películas, mano. de hecho. No, yo he visto También. acá gente peruana, no, por ejemplo, Hajimi, si tú buscas en YouTube, Hajimi, y Hajimi es un morenito que siempre te hace contacto y te hace llorar. Hay otro chico que también, jovencito de ojos verdes, también es peruano, ha hecho llorar a muchísimo de la farándula acá peruana. Solamente le ha tocado la mano, va con una agendita, va escribiendo todo, En lo México que mira, no, disculpa que te interrumpa, y en México también ha pasado, ¿no? hay una muy Escribe todo. conocida. Conocía, no, No sí, sí. recuerdo su nombre, pero Pero hay un chico que escribe todo, él está mirando a un solo lado y va escribiendo que supuestamente ese espíritu le habla. ¿Y cómo hace? Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un familiar fallecido. Él se queda así, te dice, así te dice, está pensando así, te dice tu familiar, vamos a suponer que sea tu tío, dice tu tío que ya no le guardes rencor, que lo que tenía que pasar pasó y que nunca te olvides que el primer regalo que te dio él se alegra mucho que tú lo sigas conservando. O sea, te toca temas que te hace llorar porque tú nunca le has contado nada a él. Y es tan verídico, ha hecho llorar a muchísimos de la farándula, a actores conocidos de la farándula, los ha hecho llorar, o sea, los ha hecho temblar. ¿Por qué? Porque es recontra creíble. O sea, que tú toques aspectos claro. tan privados y te los cuente como si él supiera toda la vida. Entonces, y él te transmite lo que él quiere decirte. O sea, es que supuestamente hace un contacto. Ahora, te hablo con fundamento bíblico. En realidad eso no existe. Ahora la pregunta, entonces, ¿Qué ¿por es lo que qué? existe? En realidad, entonces, ¿qué es lo que está manifestándose? Supuestamente dicen que hay espíritus malignos que se hacen disfrazar pasar, ¿no? de esa persona. Se hacen disfrazar de esa persona. Entonces, toda esa vivencia se lo sabe el espíritu de maldad. Porque esos espíritus los puedes encontrar en la tierra, en la parte terrenal. Porque acá está el infierno, como se dice. Algunos dicen, no, me voy al infierno por acá. El infierno lo estamos viviendo acá, porque los demonios están rondando por acá. Están rondando por acá. Entonces, cuando tú haces contacto de esos, en la Biblia está bien claro. Fallece, ya no puede haber nada acá. No que mi papá está por acá. No es. Son espíritus de maldad. Así como existe el bien, existe el mal. ¿Y quiénes son esas personas que pueden hacer? Personas que a algunos le pintan, ¿no? Tienen el don desde pequeño. Se puede contar muchísimas cosas, pero en la Biblia no define nada. Claro. No define nada. ¿Habla de los brujos? Sí. Habla de gente que te va a buscar el mal, porque el mal existe aquí y está acá el mal. Entonces, eso que digan que ven y toda esa cosa, que es algo paranormal, por supuesto, pero hay otros fragmentos que lo califican bien y dicen que esos son espíritus de maldad que solamente lo pueden ver personas esotéricas, personas que están dedicadas al tema metafísico. Solamente ellos lo pueden ver. Solamente ellos lo pueden ver. ¿No? La Claro, como la película Ghost, ¿no? Como la película Ghost.
como en la película Oz, ¿no? Pero hay muchísimo que se puede hablar, o sea, yo podría quedarme toda la noche acá hablando. Hay un personaje en México muy famosísimo. Puedes googlearlo, de hecho. Sí, dame un Jacobo toque. Greenberg. Jacobo Greenberg. Le he No sé si has escuchado. escuchado de él. ¿En YouTube? En YouTube, ¿no? En Google, muy famoso, ¿no? Que desapareció. Claro, Y Jacobo, sí. Jacobo Greenberg. Acá está, Y justo me sale primerito. me parece, no sé si, pero El de Jacobo acá, Greenberg, él. quiero Desaparecido. sí, pero quiero que la busques con, me parece que se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba, Pachita. Y Pachita. Pachita, ya. Ese, pues. Mira, Pachita es un personaje, bueno, curandera, ¿no? Que, Una bruja. que ella no usaba anestesia, no usaba nada, curaba a las personas de enfermedades, ¿Y de no cómo te sé qué, tocaba o cómo? a pura cirugía. Sí, sí cosía todo. Sí, con sus instrumentos Ya. y Como que las tenía curaba. un don. Como tenía un don. Era un don. ¿Qué pasaba? Que tenía ahí a la persona enferma de tal, y pues iniciaba la sesión, ¿no? La cirugía, y ella se transformaba en alguien más, en un antepasado, en un inca, puede decirse, no sé, tal vez en un maya, Podría ser por un curandero la cultura de esos mexicana, tiempos. Y ella prestaba su cuerpo para sanar a las personas. Jacobo Greenberg no creía en eso, fue a verla y en presencia de él lo hacía. ¿no? Wow. Él era presente de Fue testigo. estos sucesos, sí. Y bueno, ya como todos muchos sabrán, ¿no? Jacobo Greenberg desapareció porque a partir de ahí, De la faz de la tierra, o sea, sí, no hubo rastro a de él. partir de conocer a este personaje, se puso a investigar y cómo es posible, ¿no? Claro. Que pase esto. Que temas en la realidad que pues hay cosas que pasan aquí que pues él descubrió, ¿no? Que cosas que uno puede trascender más allá de la realidad y pues no sé quién lo desapareció, dicen que el gobierno o personajes muy que nos controlan, por así decirlo, ¿no? Lo silenciaron. Lo desaparecieron. Sí. Wow. Sí, son temas así, pero como te digo, el tema de la brujería y todo eso, creo que en México, y eso creo que nos une muchísimo el Perú y México, yo diría eso, ¿no? Porque México tiene su pasado con la cultura maya, ¿no? O con los aztecas, como podemos decir, ¿no? Con los aztecas, y nosotros con la cultura inca. Y también tenían casi los mismos rasgos, ¿no? Claro. La famosa ayahuasca, que es una bebida alucinógena, ¿no? Y que en realidad te hacía pues deambular y ver cosas y de ley que en realidad había sacrificios también humanos, al igual que habían en los mayas, ¿no? En los aztecas. Entonces también habían sacrificios. Entonces creo que esas culturas tienen mucho que hablar y yo sé que tienen muchísimo contacto con lo paranormal porque mira, sabiendo que existe un Dios, porque el Dios, desde los principios, pero sé que esa cultura desconocida del Dios que nosotros tenemos, ¿no? Jehová, ¿no? Como cristianos que somos, pero yo digo que si ellos mataban niños, o sea, lo que pasaba en México era eso, ¿no? Agarraban a un niño o a una persona, tú ibas a ser sacrificado el día de hoy. ¿Y el sacrificio que se hacía? Si no sacrificaban el sol, supuestamente ellos, el sol no iba a salir. Y si el sol no iba a salir, eso era algo como si fuera un año de mala suerte. ¿Por qué? Porque ya no habría cosechas, ya no habría nada. O sea, el sol era tan importante en esas culturas y también si hablamos de la Inca, el famoso Inti, ¿no? El Inti, el Raimi. Entonces, yo digo que cuando se hacían esos sacrificios con personas inocentes, y las personas aceptaban, decían, bueno, yo es un honor que en realidad yo sea sacrificado, como una ofrenda. Todo eso, una ofrenda. Y creo que detrás de eso, por eso que esas culturas siempre han generado mucha vibra negativa. ¿Por qué? Porque siendo Dios Jehová
que no permite eso porque está en una de las leyes, ¿no? No matarás. Entonces, ¿quién crees que pueda apoyar eso? Pues el espíritu de maldad, ¿no? El demonio. Y es por eso que donde hay sacrificios así, por la ignorancia de ese tiempo, y a pesar que ellos supuestamente se le considera una de las culturas más avanzadas porque tenían todo lo que ellos construían, lo hacían perfecto. Utilizaban la geometría, la trigonometría, la astronomía, que para el tiempo que ellos vivían y el poco contacto con la civilización, me refiero a extranjera, estaban súper avanzados en ese tiempo. Lo que era Europa, y es más, resalto un poquito, si no vamos a la cultura inca, hasta el día de hoy los científicos siguen hablando. Ahí leí una revista, un artículo, que decían que mientras que en Europa, ojo, y eso es verídico, mientras que en Europa estaban haciendo las cirugías, estaban practicando ya con humanos cirugías, y que lamentablemente casi el 90% de esas pruebas eran se puede decir, era un fracaso. ¿Por qué? Porque no podían concretarlo. En cambio, en el Perú, los que se hacían las trepanaciones, en este caso la cultura Paracas, cómo ellos podían hacer perforar un cráneo, y es más, sin anestesia local. Lo hacían, y la gente, casi el 80% de las personas que eran atendidas y que tenían la cirugía, resultaban vivas. O sea, no se morían, no se desangraban. Mira sin anestesia, pero mira, y comparaban el tiempo que hacían acá en Perú, esa cultura, con lo que hacían en Europa, que supuestamente en Europa hay mayor tecnología, pero ellos no lo podían lograr. ¿Por qué? Porque ellos no respetaban la higiene, a diferencia de la cultura inca, que eran muy hiper mega higiénicos. Tenían todas las plantas medicinales, que era para esto, que era para esto, para esto, para esto, para la coagulación, para eso, lo tenían todo. En cambio en Europa, por lo cochino que era, porque eso sí tengo que decirlo, eran siempre muy cochinos ahí. Y es más, si ustedes revisan el Palacio de Versalles, que es uno de los palacios más hermosos que hacían, pero como carecían de higiene, orinaban, defecaban por donde sea, y era una cochinada. Y es más, el rey Luis XIV, creo que si no me falla mi memoria, era tan asqueroso que en realidad se bañaba solamente 2 veces al año. ¿Por qué? Porque decía que el agua transmitía lo que es la peste negra, que le llaman en ese tiempo. Esa es la ignorancia que había, que del mismo rey. Por eso que en realidad a veces uno dice, oye, ¿por qué usaban esas pelucas blancas? ¿No se te has dado cuenta que esos reyes o virreyes, hasta gente de alcurnia, usaban pelucas blancas? La pregunta, ¿por qué pelucas blancas? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque escondían la cantidad de piojos y escondían toda la cochinada que llevaban en la cabeza. Algunos ni tenían pelos. Se les caía por tremenda cantidad en este caso, de caspa, de microbacterias, bacterias que tenían ellos. Y es más, a veces inclusive hasta en los personajes animados los pintan a esos reyes con unas muelas amarillas. Es que ellos pues no usaban se puede decir, no se lavaban los dientes. Incluso en las mujeres. Tú sabes que los vestidos eran bien anchos. Claro. Bien anchos. Dicen que pues para estas fiestas muy populares no existía el papel higiénico en ese entonces. Claro, no existía. Y para evitar ese olor después de hacer sus necesidades, eso como que amortiguaba salir el olor, ¿no? Y es más, les cuento aquí, que en realidad esa es una información muy bonita, el origen del abanico. Tú sabes que en esa época virreinal, qué sé yo, ¿no? En la época antigua, siempre era que los abanicos lo tenía gente de alcurnia. Ahora, ¿sabes? Te cuento. ¿Cuál es el origen en realidad? ¿Por qué se creó el abanico? No es por moda o no es porque, hacía mucho calor. Si lo usaban en todas las estaciones esa gente, no me van a decir por el calor. Entonces, ¿por qué crees que se usaba ese abanico? Te cuento. El abanico se usó, ¿sabes por qué? Porque era tan fuerte el olor que emitían esas personas que ellos mismos no se soportaban. Y cuando ellos se ventilaban todo ese olor hediondo que emitían. Entonces, es por eso que se radica, por eso que se crea el abanico. No es porque el abanico dice, el abanico es para verse fashion, como acá le llamamos aesthetic, ¿no? Como le llaman aesthetic. No era eso, sino que el origen va mucho más allá. Mucho más allá con el tema de que era para, en este caso, emitir. Y es más, no se bañaban, pero eso sí,
era infaltable los perfumes, las fragancias. En Francia, tú sabes que en Francia pues es la meca, se puede Sí, decir, pues de de los muchísimos perfumes, perfumes. ¿no? Pero lo hacían porque el olor era tan insoportable. Y es algo increíble de poder entender que en un palacio de Versalles, que es el palacio más hermoso, si uno se va, por ejemplo, a esos lugares donde se encuentra el Palacio de Versalles, que hoy en día pues, es un monumento espectacular, pero en ese tiempo no era como se pinta ahora, ahorita está limpiecito, pero antes la gente en las fiestas orinaba por donde sea, hacía su necesidad de donde sea. Entonces, imagínate toda esa porquería. Olían mal, las mujeres usaban peluca porque se les caía el pelo, sí, se les caía el pelo y aún así ellos en este caso seguían con su día a día, ¿no? Con su día a día. Entonces, creo que también no hemos ido un poquito en historia, ¿no? Hemos ido por Ajá. otro lado, Sí. pero es también para que ustedes De sepan, ¿no? hecho, bueno, pues creo que volviendo un poco a las anécdotas paranormales, creo que quisiera contarte otra más. No sé si se me permite o ya estamos pasando de tiempo. No, ya vamos. Bueno, mira, esta historia no es mía, pero ya que estábamos hablando de brujos y brujas, Wow. yo vi una historia que me atrapó. Trata de una familia que vivían en una casa, ¿no? Y en ese entonces tenían a un familiar ya adulto que necesitaba una persona que cuiden de ella. Ya. Y llega un personaje, una chica muy amable, ¿no? Siempre hacía un buen trabajo, pero poco a poco veían que hacía cosas raras. Y veían que orinaba en la ducha. Sí, Tanto sí, pero no tenía un problema psico. no sé, pero luego veían que se desaparecían cosas personales. Y llegó un punto donde ya el personaje, esta chica, ya no bajaba a la sala, Entonces, se quedaba en su cuarto. ya. Y poco a poco, bueno, antes de eso, ¿no? De encerrarse en el cuarto y nunca salir, poco a poco, ya dejó de ser la persona amable, ¿no? Dejó de ser la persona amable, ya no trataba bien a los demás, incluso hacía con intención a algunos malos entendidos que hicieran que se pelearan, ¿no? Entre familia. Y bueno, cuando querían sacarla de la casa, subían al cuarto, un tercer piso me parece que era, que estaba su cuarto, y se apagaban las luces. Empezaba a temblar la casa. Uy. Y pues lo que hicieron es, entonces, ir a ver a un cura, ¿no? El cura llegó a la casa y realmente sentí una vibra muy fuerte. Lo que dijo el cura es que pues no estaba preparado para este tipo de cosas. Lo que les recomendó es que vayan a los jesuitas. Los jesuitas llegaron a la casa y pues fue uno al inicio, ¿no? Llegó a revisar la casa y efectivamente, y examinó la casa, vio que pues efectivamente había algo ahí, en ese cuarto, y lo que les dijo a los familiares es que iba a volver con varios jesuitas más. A la casa. Que sí, que tenían que desalojar la casa, sacar todo lo que puedan y que tal día iba a llegar. Y bueno, llegó ese día, efectivamente no había nadie y pues hicieron lo que tenían que hacer, la sacaron de la casa y uno de los familiares le pregunta, ¿no? Al jesuita, pero ¿y cómo la sacaron? No les contó nada. Ándale. Pero se lo reserva. Esas cosas, ya, la cosa es que ya nos encargamos, pero lo que sí se dieron cuenta es que todos los jesuitas estaban cansados. Tiempo después, ya todo volvió a la normalidad, ¿no? Pero tiempo después contrataron a otra chica y hacerse cargo, amable nuevamente, ¿no? Pero de nuevo iba pasando cosas raras.
Dicen que dejaba botellas de orinas ahí afuera de su cuarto. ¿Para qué? Para Tal como que vez espantar, ¿no? como que Espantar espíritus. marcando su territorio, no sé. También podría ser. Pero pues antes de que pase lo que pasó anteriormente, pues la sacaron, ¿no? Y Claro. bueno, esa es una historia que me llamó la atención, ¿no? Porque imagínate tener una persona ahí dentro de casa y llegar a ese extremo, de verdad, a mí me daría mucho miedo. Y bueno, esas son un par de historias, ¿no? que he Claro. venido a contarte.